Saludos a todos, sean bienvenidos a más un vídeo. Por acá JM de nuevo con ustedes. Vamos a lo que vinimos y disfruten del video. Bueno, les voy a contar o les voy a aclarar por qué yo me mudé de Braga a Aveiro. Primero lo voy a hacer porque hay muchas personas que todavía me preguntan, porque como saben que viví en Braga, me preguntan si es buena opción todavía para llegar a Portugal. Y también lo voy a hacer porque hay muchas personas que quizás porque el primer video que encuentran de mi canal es de cuando estaba en Braga, aún piensan que estoy viviendo allá. Yo al llegar a Portugal llegué a Aveiro, que es donde estoy viviendo actualmente. No a Aveiro como tal, sino a las afueras, en la aldea donde está la familia de mi padre. Porque sí, mi padre es portugués. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llegué, a la semana siguiente se desató todo lo de la pandemia. Y bueno, se descontroló todo, cerraron las fronteras, cerraron todos los negocios, supermercados, bueno, en fin. La locura total, el desastre total. La peor fecha para de verdad emigrar, la elegimos nosotros. Disculpen el peinado, el look, pero bueno, ando trabajando y ustedes saben cómo es. Bueno, se desata la pandemia y nosotros duramos en casa de un familiar prácticamente casi 3 meses encerrados, gastándonos los ahorros porque obviamente como cerró todo no podíamos buscar trabajo, no podíamos ni siquiera salir de casa y de hecho como vivíamos en una aldea y no teníamos carro para ese entonces, porque tampoco podíamos salir a comprar un carro, a ver nada. Así que ese digamos que fue el primer motivo que nos hizo movernos para Braga, la pandemia. ¿Por qué? Porque llegamos a una aldea donde no hay mucha vida, no hay mucho movimiento, no hay mucha oportunidad. Lo que más hay así cerca de las aldeas son las fábricas de Aveiro. Y en ese momento las fábricas muchas estaban paradas y otras simplemente por el tema pandemia pues no estaban contratando personal. Entonces yo tenía una conocida en Braga que vivía en Braga como tal, dentro de la ciudad, no vivía a las afueras. Y bueno, ella trabajaba en un call center. Ella me dijo que podía mandar mi currículum al call center y bueno, podíamos ver si me llamaban o no me llamaban. Si mi currículum iba referenciado por una persona que ya está dentro de la empresa, obviamente había más posibilidades, digamos, de que me llamaran. Y así fue. Ella envió mi currículum y me llamaron como a la semana y media. Eso nos dio seguridad para irnos a Braga. Nos vamos a Braga, al apartamento de esta conocida. Obviamente ella nos alquila una habitación mientras nosotros buscábamos un lugar, un apartamento para instalarnos. Y bueno, irnos a Braga fue una de las mejores cosas, sí, porque fuimos a la ciudad como tal, a vivir dentro de la ciudad. Después nos mudamos a un apartamento, que ahí las cosas no salieron muy bien. Yo se los comenté en un video anterior, que se los voy a dejar por acá, por si quieren ir a verlo. Y créanme que les va a servir muchísimo a la hora de alquilar, para que tengan precaución, tengan cuidado, porque de verdad hay personas que se aprovechan de la necesidad, y más cuando uno es extranjero. Por la parte laboral, irnos a Braga no fue bien porque bueno, yo no duré mucho en el call center porque yo sabía que yo no servía para ese trabajo, no tengo paciencia y ese trabajo de verdad requiere de mucha paciencia, de aguantar mucho, y la verdad que yo no soy ese tipo de persona, no les voy a mentir. Aparte requiere de que la persona no se estrese con facilidad y yo me estreso con facilidad. Por otro lado también fue mejor aún porque Stephanie consiguió trabajo y bueno, los dos empezamos a trabajar. Yo duré como 20 días en el call center y empecé a trabajar como delivery o estafeta, como se le dice aquí en Portugal. Empecé a trabajar en carro, lo vi rentable, lo vi manejable, lo vi que podía mantener ese trabajo durante un tiempo mientras me buscaba algo mejor, porque bueno, ya van casi 2 años y sigo trabajando en lo mismo. Y bueno, después de probar en carro y ver todos los pros y los contras, compré una moto. No la moto que tengo ahora, que es una moto nueva, sino una moto más vieja, usada. Bueno, empecé como todo, y bueno, ahorita ya compré una nueva. Y compré una moto nueva porque tenía que invertir en mi instrumento de trabajo, que es la moto, y porque vi que este trabajo, mientras yo esté en Portugal, es lo que voy a seguir haciendo. No será el mejor trabajo, pero de verdad para mí da más que ir para una fábrica, tienes más libertad de tiempo. Es decir, tú decides qué tiempo y día vas a trabajar, cuántas horas. Obviamente, mientras más trabajas, más ganas y así sucesivamente. Como les dije, laboralmente no fue bien en Braga, pero en la parte de alquileres, de vivienda, no nos fue tan bien. Y ahí voy a responder la pregunta a las personas que me dicen o que me preguntan: JM, ¿recomiendas Braga para llegar actualmente? Bueno, yo de verdad les recomiendo a esas personas que si tienen capacidad de aguante o tienen experiencia en trabajos como call center, elijan Braga, porque es lo que más se encuentra, trabajo en call centers. Y bueno, en realidad en la parte laboral quien tuvo más suerte en conseguir trabajo fue Stephanie que yo, porque yo conseguí, o sea, yo terminé haciendo un trabajo de delivery y el trabajo de delivery pues lo pude haber conseguido en cualquier ciudad de Portugal.
¿Por qué me mudo a Beiro? Ahora vamos con esta otra parte de lo que mucha gente me preguntan y de lo que mucha gente aún no entiende. Me mudo porque el apartamento que alquilamos al principio fue un T0, es decir, un tipo estudio. Pagábamos 380 euros, era muy buen precio para estar en el centro de Braga. Teníamos un centro comercial, un supermercado muy cerca, pero bueno, muchas veces lo barato sale caro. Nosotros pagamos en ese entonces 3 meses de caución, es decir, 3 meses de depósito más el primer mes de adelanto. El apartamento estaba a estrenar con todos los electrodomésticos, todo mobilado, es decir, todo amueblado, cama, mesa, silla, microondas, bueno, todo, la verdad, por el precio, por la zona, la ubicación, nosotros quedamos más que satisfechos y aparte lo íbamos a estrenar. Pero cuando empezamos a vivir ahí y que las personas se empezaron a mudar, porque eran 10 apartamentos T0, es decir, tipo estudio, que estaban para estrenar, bueno, al principio todo bien porque no habían tantos vecinos, pero cuando todo el mundo se empezó a mudar, cuando los apartamentos se empezaron a ocupar, ahí empezó todo, empezó el problema. ¿Por qué? Bueno, porque los apartamentos eran apartamentos, digamos, desechables, yo les digo así, pero eran apartamentos con las paredes de pladur, lo que se llama aquí pladur, en otros países se llama paredes de yeso, en Venezuela creo que se dice paredes de cartón piedra. Bueno, pueden que algunas paredes puedan ser de ese tipo de material, pero no las paredes que dividen apartamento con apartamento, y resulta que esas paredes también eran de yeso, o sea, no eran paredes de cemento y no tenían el aislamiento, lo que aquí se le dice el isolamiento necesario para que el ruido no se escuchase de apartamento a apartamento. Entonces, bueno, ahí como les dije, empezó todo. Cuando las personas se mudaron se escuchaba absolutamente todo. De paso, nosotros teníamos unos vecinos que llegaban tarde de trabajar, como a la 1 de la mañana, y bueno, llegaban a cocinar, a bañarse, lo que normalmente llegan a hacer las personas luego de trabajar, luego de un día de trabajo, a cocinar, a bañarse y todo, y se quedaban dormidos como a las 2:30, 3 de la mañana, y a esa hora nosotros ya queríamos descansar, y bueno, hasta que ellos no terminaran de hacer sus cosas y acostarse a dormir, nosotros no podíamos tener paz y tranquilidad para poder dormir, porque se escuchaba absolutamente todo. Y cuando les digo absolutamente todo, es absolutamente todo, hasta las relaciones íntimas. Después de que empezó a pasar todo eso, yo me empecé a quejar con el estafador. Yo le digo estafador al dueño de eso. Y bueno, una cosa llevó a la otra, yo empecé a indagar, a averiguar. Hubo muchos vecinos también que se empezaron a quejar. Hubo muchos vecinos que empezaron a notar lo mismo que yo noté, porque era muy fácil notar, o sea, el ruido se escuchaba demasiado, o sea, parecía que no estuviésemos en distintos apartamentos, sino en un mismo apartamento y diferentes cuartos. Bueno, después indagando por aquí, indagando por allá, hablando con algunos vecinos, nos fuimos informando y parece ser que el estafador, es decir, el dueño de esos apartamentos, había construido ilegalmente esos apartamentos ahí, porque ahí no se podían construir apartamentos. Eso era un local comercial, era un espacio que podía ser habitado comercialmente, más no podía ser habitado para vivienda. Y bueno, resulta que el tipo hizo todo eso ahí, no pidió permiso, digamos, a lo que se llama aquí la alcaldía, que viene a ser la cámara. Tanto así que bueno, yo, como soy abogado, sabía más o menos cómo podía actuar, porque aparte de que este señor no tenía los permisos para haber construido esos apartamentos ahí, y obviamente nos tenía viviendo en condiciones que no eran para vivir, ya que las paredes no eran paredes normales de una casa o un apartamento. Pero como yo soy abogado en mi país, en Venezuela, pues no tengo el suficiente conocimiento, porque las leyes, ustedes saben, no son iguales en todos los países. En todos los países cambian las leyes. Y bueno, fui a parar hasta donde un abogado que me cobró 60 euros por la consulta, para que sepan si algún día necesitan uno. Yo preferí gastar ese dinero, pero ir a asesorarme y estar seguro de cómo iba a actuar. Porque si el abogado me confirmaba lo que me confirmó en la consulta que yo le hice, yo le dije al estafador, al dueño de esos apartamentos, que no le iba a seguir pagando, que yo me quería ir y no quería terminar el contrato. Entonces, que por favor me devolviera los 3 meses de depósito, que es lo que se llama aquí caución, los cuales nunca me devolvió. Pero bueno, entonces yo dije, bueno, si usted no me va a devolver el dinero de depósito, el dinero de caución, yo me quedo ahí hasta que termine el contrato sin pagar, y usted, si quiere, se descuenta ese dinero del depósito que usted tiene. Y bueno, empezó el problema aquí para allá, y al final tuvimos que salir de ese apartamento, porque por más de que el abogado me dijo que yo podía hacer lo que les comenté anteriormente, de quedarme ahí sin pagar, y bueno, así fue. No le pagué un centavo más. Yo ya sabía que él no podía hacer nada en mi contra, ni sacarme, ni llegar con la policía, porque aparte eso era algo ilegal, que no tenía permisos por la cámara municipal. En fin,
Yo quería quedarme, es más, el abogado me dijo, usted puede quedarse hasta más tiempo de lo que dice el contrato porque este contrato es nulo y este señor lo que es un estafador, él tiene las de perder y él no te va a denunciar ni te va a hacer nada porque al contrario se va a meter en un problema peor. Yo traté de aguantar hasta finalizar el contrato, pero de verdad que no se pudo porque nosotros lo que queríamos era salir de ahí porque no podíamos descansar, no podíamos dormir bien. Y mientras yo iba averiguando otros apartamentos, pero la verdad que los apartamentos en Braga es otra cosa que les voy a decir a las personas que tienen pensado llegar a Braga o que me preguntan si es conveniente a estas alturas llegar a Braga. Mientras yo salía de ese apartamento, yo empecé a averiguar otros apartamentos para poder salir de ahí lo antes posible, porque yo sabía, yo no me voy a quedar, así le dé el gusto a este señor, yo no me voy a quedar hasta final del contrato sin pagarle porque yo estoy obstinado, estoy cansado, estoy estresado, quiero salir de aquí, no puedo descansar, no quiero ni llegar al apartamento. Me provocaba quedarme todo el día trabajando porque llegar al apartamento era un martirio, un estrés. Buscando apartamentos me doy cuenta de que en Braga están sobrevalorados los apartamentos. Te quieren alquilar cualquier apartamento en malas condiciones por un alto precio y te quieren pedir muchísimos meses de caución, es decir, muchísimos meses de depósito. Si normalmente son 2 o 3 meses de depósito, en Braga hay personas que te piden hasta 4, 5 y 6 meses de depósito. Estamos hablando de que nada más para depósito tienes que tener entre 1.500 a 2.000 euros. En ese proceso de yo buscar y encontrarme unos precios locos y exorbitantes por alquileres, yo dije no, para mí no es rentable estar dando tanto dinero, no tanto de alquiler, sino de caución, de depósito. Y esto pasa porque en Braga hay saturación de brasileros. No tengo nada en contra de los brasileros, ojo, me parecen muy buenas personas, se parecen mucho a nosotros, pues son alegres, son más tratables. Pero toco el tema de los brasileros porque ellos son muchos los que llegan a Braga, los dueños de apartamentos saben estos y se aprovechan de esta condición para empezar a cobrar mucho de alquiler, y si no es cobran tanto de alquiler, piden mucho de caución o de depósito, como les dije, hasta 4 y hasta 6 meses. Muchas veces se basan de decir de que le han alquilado apartamentos a extranjeros y dicen que son brasileros. No me consta, pero muchas veces me lo dijeron dueños de apartamentos o personas de inmobiliarias, y que los apartamentos se los han dejado en mal estado. Entonces por ese motivo ahora piden más de 3 meses de depósito. Y eso de verdad para mí no es rentable, aparte que ya viví una mala experiencia donde perdí 3 meses de depósito, es decir, 3 meses de caución porque no terminé el contrato, y aún así si lo hubiese terminado, esta persona, este estafador, el dueño de los apartamentos de cartón, no me los iba a devolver, porque ya por referencias mucha gente que lo conoce en Braga me había dicho que ese señor es famoso en Braga por no querer devolver el dinero de depósito o de caución de las personas cuando termina el contrato, así el apartamento esté en perfecto estado. Porque si el apartamento, ok, ¿para qué es el dinero de caución? Por si hay algún daño causado por el inquilino, pues el dueño tenga con qué repararlo. Pero este no, este señor se basa para quedarse con el dinero, esté el apartamento en mal estado o en buen estado. Así que para resumirles el cuento, se me prendió la candelita, como digo yo, se me ocurrió una idea y dije, si mi esposa Stephanie está trabajando por teletrabajo, no porque ella lo eligió, sino porque como ella empezó a trabajar cuando estaba la pandemia, ella empezó en la empresa y luego la mandaron para la casa y así se quedó por ahora, y espero que sigamos así. Y mi trabajo de delivery, como les dije al principio, lo puedo hacer en cualquier ciudad, no era un trabajo solo que podía ejercer en Braga, de hecho ahora lo estoy haciendo aquí en Aveiro. ¿Por qué no devolvernos para la casa de mi familiar aquí en Aveiro, en la aldea? No vamos a estar en la ciudad, pero bueno, tendremos que adaptarnos y para eso tenemos los medios. Y pensé así, prefiero invertir el dinero en una buena moto, tener dinero de reserva por si se daña el carro, por si el carro necesita algo, pues ya lo habíamos comprado, para ir y venir de la aldea a la ciudad y de la ciudad a la aldea. ¿A qué me refiero con los medios? Bueno, tenemos carro. Por si vivimos en la aldea, bueno, el carro nos da para transportarnos de la aldea a la ciudad y de la ciudad a la aldea. Yo, en vez de invertir tanto dinero dando un depósito o una caución que al final del contrato no sé si me van a devolver, porque no sé si me voy a encontrar con otro estafador o me van a buscar algún pretexto para descontarme ese dinero de que yo le hice algo al apartamento que fuese a alquilar o que yo dañé algo, bueno, en fin, tantas excusas que pueden inventar, porque aquí es famoso esa excusa de que el inquilino dañó algo así no lo haya dañado, para descontarte el máximo dinero posible de ese depósito que tú dejas al principio. Bueno, en fin, yo en vez de invertir tanto dinero en depósito, ya teníamos el carro y bueno, preferí invertir ese dinero en comprar una moto nueva, que es la moto que tengo ahora, es con la que trabajo aquí en Aveiro, y luego me voy hasta la aldea y luego de la aldea vengo hasta acá, hasta Aveiro, para trabajar.
obviamente en casa de mi familiar, es decir, de la hermana de mi padre, tenemos también gastos. No crean que vivimos de gratis, ¿no? También le pagamos algo como si fuera una especie de alquiler. Colaboramos también con las facturas de luz. Lo bueno es que sigue siendo más barato porque en esa casa no se paga agua, porque muchas casas de esas aldeas tienen agua de pozo y no de tubería, así que por eso no se paga factura de agua. También pagamos el servicio de internet porque cuando nosotros llegamos mi tía no usaba internet. Como nosotros somos los que usamos, contratamos el servicio y nosotros lo pagamos. Nosotros corremos con ese gasto. Ahora, ¿qué hubiese hecho si yo no hubiese tenido a mi familia acá en Aveiro? Me hubiese mudado para Porto, como yo le dije un día a Stephanie. Para pagar un alquiler y el precio de los depósitos o de las cauciones que están pidiendo acá en Braga, prefiero poner un poquito más o hasta casi lo mismo y me mudo a un apartamento en Porto, que es una de las ciudades principales de Portugal, es la segunda ciudad principal de Portugal y vas a encontrar muchas más oportunidades. Así que es mi mejor consejo. Si usted no tiene tanta capacidad para poder trabajar o tanta paciencia en un call center, o no tiene a nadie que los reciba, porque de repente hay muchas personas que pueden elegir Braga, pero tienen a un amigo, un conocido, un familiar que los reciba y que los oriente. La mejor opción para mí es que elijan Porto, y obviamente si tienen los recursos económicos. Y así fue. Creo que ha sido la mejor decisión, fue la mejor idea que tuve y la verdad no nos arrepentimos. Por ahora mantenemos nuestros mismos trabajos y bueno, gracias a Dios todo nos ha salido como lo imaginábamos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no estés buscando si JM subió un nuevo video. Recuerda que es el mejor apoyo que me puedes dar para incentivarme a seguir subiendo contenido interesante como este. Nos vemos en el próximo video y se les quiere. Chau, chao.